como otro de los puntos importantes de este programa, a escuchar al muy distinguido intelectual Raúl Cremó, presidente de la Academia de Cultura y Humanismo de la SOME. Antes de agradecer a la mesa directiva de esta honorable sociedad y acusar a dos de mis queridos amigos, como son Germán García y Leonel Lobo Guerrero, que son los culpables de que yo esté aquí. Antes de acusarlos y agradecerles este gesto, quiero mostrar mi asombro ante todos ustedes de que en esta época del entretenimiento hayan permanecido aquí con nosotros, entre nosotros, compartiendo asuntos que no son banales, que no son justamente de diversión, sino que tienen que ver con el intelecto y con el compromiso de nosotros como mexicanos. Luego pues, sí reconozco y saludo con afecto a la mesa directiva, pero más a ustedes, con el reconocimiento que ya he señalado, porque no es común lo que ocurre hoy en nuestro México. Era yo un joven aspirante a profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y junto con el cineasta Manuel Michel, con René Avilés Favila, escritor, y el académico Antonio de Lumó, ya fallecido, el insigne y queridísimo profesor Enrique González Casanova nos reunió en su despacho, y antes de iniciar clases, después de exhortarnos a que lo hiciéramos con un compromiso total, nos dijo: cuando lleguen ustedes a estar en la posibilidad de presentar un libro o estar en alguna exposición, como es el caso que tengo yo ahora delante de ustedes, procuren tres cosas. Lo primero es rodearse de amigos, que en el auditorio no haya enemigos, que nadie les lance tomates o plátanos o bolas de papel. Ese primer requisito está archicumplido con todos ustedes. El segundo requisito que nos dio fue: procuren ser los últimos. De los primeros expositores ya nadie se acuerda. Entre bostezos se van a aburrir de escucharlos. Pero en este caso concreto es al revés. Dudo mucho que ustedes olviden las enseñanzas, porque esos son de los anteriores expositores. Y tercer punto, no se les olvide, sean breves, sean muy breves, de tal suerte que yo ya quisiera decirles gracias e irme a hacer. No lo haré por lo siguiente: estoy aquí porque tengo un compromiso sustantivo, vital, con el municipio de Jilotepec. Hace un poco más de 20 años, 9 amigos echamos a andar un predio rústico. No es un predio lujoso con calles y avenidas bien empedradas. No, es un predio rústico, y echamos a andar una huerta de peras y manzanas. Esto lo hicimos con la ayuda de campesinos, medieros y gente de campo que no tenía mucho con qué abastecerse. Había sido
una huerta de peras y manzanas que robustecimos, y con una máquina especial que trajimos de Europa, 4 de los 9 que echamos a andar esto, pudieron deshidratar las peras y las manzanas, y desde hace aproximadamente 6 años ellos ya se abastecen de eso y la venden en almacenes y en lugares tan reconocidos como Liverpool o Palacio de Hierro, y con ello sostienen a sus familias. Es pues para mí un inmenso orgullo el que gente humilde, gente modesta, se haya incorporado a vivir de otro modo, y esto ha sido aquí en el Estado de México. Luego pues mi vínculo con esta tierra entrañable también ha sido en el orden académico y en el orden profesional. De los 26 libros que tengo, que no es ninguna presunción, 5 los he hecho en el Estado de México. Han sido 2 vinculados con el gobernador César Camacho y 3 con el gobernador Enrique Peña. Con César Camacho eché a andar un libro que me llenó de orgullo porque me hizo recorrer todo el Estado de México, y terminé haciendo un libro que se llamó De la obsidiana al uranio. De la obsidiana, obviamente, de nuestra época prehispánica, en Teotihuacán, y terminando también el Instituto Nacional de Investigaciones Atómicas en Ocoyoacaca. Con Enrique Peña tuve un reto particular porque en alguna ocasión me pidió que hiciera, a ver si puedes, un libro sobre algo tan árido como es un aeropuerto. Ese aeropuerto en ese momento era el 5º de la República Mexicana, el aeropuerto de Toluca. Esto ha cambiado en virtud de que al irse Mexicana de Aviación del espectro nacional, pues ha lastimado severamente al aeropuerto. Pero salió un bonito libro sobre lo que pensaban los usuarios y la gente que lo había construido. Fue un libro testimonial. Luego hice otro dificilísimo sobre un reportaje sobre el transporte en el Estado de México. Es complicadísimo porque es una maraña de intereses, porque es muy difícil ofrecer un servicio público de calidad. Esto se arrastra desde tiempo atrás y quién sabe cuántos años por venir darán lugar a que se mejore sustancialmente para que tengamos en el Estado de México, vinculado estrechamente con la capital mexicana, transportes de calidad, limpios, seguros y baratos. Pero hay un libro en especial que hice aquí que me llena de orgullo, que es sobre las Torres Bicentenario, que están a la entrada de Toluca. El libro nos salió espléndido y creo que ya no hay, porque se vendía ahí en el museo. Pero sobre todo porque participó mi hijo Paul, que es arquitecto, y vino de sus estudios en Nueva York específicamente a ver la construcción de estas torres, y vio que tenían un grave defecto porque no habían medido la calidad del aire. Son torres que están en pie, las acabo de ver esta mañana al llegar, se los juro, están ahí. No se cayeron a pesar de la posibilidad grande que tenían de caerse, o si no de caerse, de deformarse. Entró a tiempo su talento, y al hacer el libro lo incorporé en forma definitiva para que hiciera el diseño del libro. Me decía que yo soy arquitecto, no soy diseñador, y lo hizo en forma magnífica. Es uno de los libros más codiciados de la Biblioteca del Estado de México. También me vinculé mucho al Estado de México
con el gobernador Peña en el sistema de radio y televisión mexiquense. Eché a andar la primera barra de opinión del país. Esto fue con la ayuda de Porfirio Muñoz Ledo, de Fausto Zapata, de Carlos Ramos Padilla y de Elisa Laliz. Teníamos una hora diaria de lunes a viernes para expresar lo que quisiéramos, con una total libertad de expresión. Ya hay muchas barras de opinión ahora en los distintos canales comerciales, y qué bueno, a mí me da mucho gusto que eso haya cundido y que sea un ejemplo de lo que se hizo aquí en el Estado de México. Estoy en una organización, en una institución que a mi juicio debiera representar la identidad estatal del lugar en que vivimos, del Estado de México. Tiene todo para hacerlo. Está nutrida de intelectuales, de artistas, de filósofos, de investigadores, de maestros, y está orientada a dar a conocer cuáles son sus trabajos. De esto hablaré un poquitito más adelante como propuesta. Pero quiero decirles que quiero aprovechar esta tribuna para manifestarles una inmensa preocupación. Los días que vivimos no son los mejores ni los que merecemos. Tengo vergüenza delante de mis 2 hijos y de mis 3 nietos. Yo dejé la oportunidad de vivir en Europa porque me casé con mujer francesa, y en el momento de hacerlo tuve la nacionalidad doble. Se me abrían posibilidades para trabajar en la Sorbona y en la televisión francesa. Mi esposa y yo decidimos venir a México porque la beca que había obtenido había sido por el sacrificio y el esfuerzo de campesinos, de trabajadores, de maestros, y yo tenía una deuda que cumplir aquí en México. Regresé pues hinchado de esperanza. Pensé que el gobierno de Luis Echeverría tenía un sesgo social definitivamente con el que estaba yo de acuerdo. Y no se cumplió casi nada de lo que yo esperaba. Claro, era muy joven, eran los 20 y tantos años. Uno quiere resultados de un día para otro. Y fui entendiendo con los años que esto lleva más tiempo. Y por el contacto directo que tuve con Enrique Peña, fui un enamorado del proyecto reformista. Pensé que ahora sí era el momento de que quienes pertenecemos a una generación donde crecimos formados por libros, por música, por cine, y con estrecho compromiso en nuestro trabajo, veríamos ahora sí la oportunidad de tener un país diferente, un país digno, justo, equilibrado, que a todos sus habitantes nos ofreciera esperanza, que nos diera motivos de tener una calidad de vida como la que merecemos, que es la mayor que pudiéramos tener. Y claro, podría empezar diciendo que tenemos muchas cosas positivas, muy concretas de esta administración. Por ejemplo, estamos cumpliendo 34 meses sin que haya una sola huelga federal. Esto se traduce en certeza para el inversionista,
se traduce en mayores empleos. Se han creado un poco más de 2 millones de empleos. Y hay que decirlo varias veces porque no es nada fácil. Crear un empleo requiere, además de talento y de riesgo, requiere el propósito de poder vertir lo que uno ha ganado o lo que piensa ganar junto con otros. Hay de manera clara un fenómeno de solidaridad. También pudiera decir que 7 de cada 10 aguacates que se consumen en el mundo son mexicanos. Y que en el área agrícola tan olvidada, sobre todo en los 12 últimos años de gobierno panista, se tuvo el cuidado de que llegáramos casi a tener lo que alguna vez el presidente López Portillo quiso: autosuficiencia en energéticos y en alimentos. Prácticamente lo segundo, la autosuficiencia en alimentos, la hemos conseguido. Aunque en materias como frijol y como maíz seguimos exportando entre el 30 al 37% de estos alimentos. Alimentos básicos, aunque tenemos de sobra en otros y los podemos hasta exportar, como es el caso del apio y del aguacate. También quiero decirles que reconozco que vendemos al extranjero un enorme número de autos, de motores, de instrumentos de precisión, ya sea de aluminio y vidrio combinado o de acero. Y tenemos más clínicas y hospitales que Argentina, Perú y Chile juntos, estas naciones. Son muchos los logros que tenemos, pero también son muchas las preocupaciones. La deuda pública que tenemos y que vamos a heredar a las generaciones por venir, en 2005 representaba el 25% del Producto Interno Bruto. 25% de todo lo que producimos, hacemos y hacemos. Esto en el 2005. Pero en el año pasado, el 2015, subió al 42%. 42% de todo lo que producimos, de lo que somos, de lo que albergamos, de lo que está en nuestras manos, es deuda pública. Se espera, en términos conservadores, que para fines de este año y mediados del 17, esa deuda pública llegue al 48%. De ahí que agencias calificadoras que para mí no tienen ninguna autoridad moral, porque, abro un paréntesis, en el 2008 no previeron el desastre que vino en Estados Unidos y que todavía seguimos pagando muchísimos de nosotros. No tienen autoridad moral, pero tienen una autoridad de facto que hace que, en lugar de estar en la calificación muy ambigua de decir que somos estables, ahora se nos ha calificado con una alerta. Y entre otras cosas escriben algo vergonzoso. Señalan estas calificadoras financieras que nuestro país acusa debilidad gubernamental. Para mí, pues, es vergonzoso el que mundialmente se nos vea de ese modo, que se nos considere
como un país donde nuestra gobernanza deja mucho que desear. No me quiero referir a hechos que todos conocemos y que todos con dificultad nos explicamos. Pero me pregunto, ¿qué es lo que puede hacer esta sociedad? Esta sociedad nutrida de intelecto, de conceptos, de arte. No es una sociedad cualquiera. No estamos organizados ni estamos aquí reunidos para vender neumáticos o para hacer negocios con terrenos o para ver a quién esquilmamos viniendo de un paisaje turístico. Estamos aquí porque lo deseamos, porque nos orgullece y nos duele el país, porque queremos hacer cosas en beneficio, sí, de nosotros, de nuestra familia, de los lugares donde vivimos, en donde trabajamos y por los que pasamos con frecuencia. La nuestra es una organización de mexicanos comprometidos con nuestra tierra. Aquí es donde se debe debatir el presente y también el futuro. Y cuando hablo del futuro es de algo inmediato, de algo que para muchos, concretamente hablo de mi generación, hemos tenido que aprender y a veces con dificultad. Quiero decirles que para 2010 estaban conectados a Internet 247 millones de personas. En 2010, hace muy poco. Todos recordamos que hicimos algo en el 2010, que festejamos, que vimos, que nos casamos, nos divorciamos, hicimos cualquier cosa. El 2010, 247 millones de personas. En 2015, que fue ayer, inmediatamente ayer, había 2.890 millones de personas. Se calcula para 2019 estaremos conectados en Internet 6.370 millones de seres humanos. 3/3 de la humanidad. Y es preocupante porque nuestro país está atrasado en aspectos fundamentales que ya en otras partes se están manejando gracias a la educación. Gracias a los altos grados de educación que se tienen, por ejemplo, en los países escandinavos, donde sobresale de manera concreta Finlandia. Los futuros maestros son elegidos desde la educación primaria, son cuidados, son más tarde venerados los profesores, porque en sus manos tendrán el porvenir del país. En consecuencia, son constantemente evaluados y con base en esta evaluación se les otorgan becas, se les exigen hablar cuando menos 4 idiomas. Claro, como me decía mi amigo Emilio Choifet, es que tu paradigma es inalcanzable para México. Comienza, Raúl, por ver cuántos habitantes tiene, por ejemplo, Finlandia, donde tú has estado dando y recibiendo cursos. 5.400.000 habitantes. Nosotros tenemos 122 millones. Desde ahí ya resulta un paradigma inalcanzable. Y luego viene todo lo demás. El maestro es no respetado, es venerado. No tiene sueldo de ministro, tiene sueldo de profesor, que es tan digno como ser el subdirector de Nokia, de los aparatos que todos conocemos y tenemos en nuestras manos. Me preocupa que estemos tan rezagados en disciplinas que apenas tenemos una idea de lo que son y van a regir el destino de nuestros hijos.
y muchos de nosotros que tenemos canas y arrugas, de nuestros nietos. Entre otras están la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, todas las neurociencias, toda la medicina genómica, la ingeniería interespacial. Pero aquí están nuestros temas para nosotros en una sociedad como esta. En una sociedad cuyas sesiones solemnes como esta debieran ser televisadas, debieran ser radiadas y no estar circunscritas a que seamos un centenar de personas. Lo que aquí se ha dicho, o extractos de lo que aquí se ha dicho, debieran estar, por supuesto, en el sistema de radio y televisión mexiquense, pero también en el sistema nacional de radio y televisión del Estado Nacional, y por supuesto en los canales públicos, que no son pocos, sobre todo si consideramos a la red cultural del país. Yo me niego a pensar que esta sociedad continuará enclaustrada en estas 4 magníficas paredes llenas de vitalidad y llenas de espíritu libertario. No en balde sus fundadores nacieron con este espíritu. Y nuestra tarea, innegable, imposible de hacer de lado, es continuar con esa tarea utilizando los medios que deben estar a nuestro alcance, que debemos negociar el que todo esto se debata públicamente y que alcancemos la excelencia y el dominio de materias que hoy nos resultan prácticamente desconocidas. Este es el reto que tenemos y es la propuesta que les hago. Gracias.